Porque es que, hermano, a veces nosotros somos unas mulas. Y hablo de nosotros porque es que me pasa todos los días, hermano, que uno dice, no tengo que hablar. Uno sabe, no tenemos que hablar de una manera, no tenemos que ver o escuchar o participar de esas malas conversaciones. Se nos da el consejo, no queremos. Mire, a mí me cuesta, no a mí, a esta carnalidad, que nos llamen la atención. No sé si a usted le ha pasado, pero uno va a una tienda y le dicen que se haga ya. Y uno por allá, pero si llevo 20 minutos haciendo esta fila, hermano. Pero usted no sabe quién soy yo. Y constantemente se nos dificulta hacer caso. Que nos llamen la atención, que nos corrijan, que nos exhorten, que nos aconsejen. Y resultamos, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice, pero ¿por qué hablé así? ¿Pero por qué respondí de esa manera? ¡Qué mula! Si sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Si no hago el mal, que no quiero hacer. Miserable de mí. Traducción Brayita Parra, mula de mí. Y uno se da cuenta es cuando viene la consecuencia. Uno se da cuenta ya después del pleito. Uno se da cuenta ya después de lo que ese fruto produjo. Por eso yo en esta mañana le quiero decir, no sea mula, hermano, perdóneme. Y me lo aplico a mí mismo. Si no escuchemos la palabra de Dios y el consejo bíblico. Porque si usted toma las palabras de Dios, como dice en Deuteronomio 28, ¿cierto? Si oyeres atentamente la voz de tu Padre, de Jehová, pues hermano, nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a progresar, vamos a avanzar. Sobre todo vamos a estar bien con el Señor. Por eso el mensaje de esta mañana se llama mucha mula. Y vamos a estudiar al profeta Sofonías. Acompáñenme por favor a Sofonías, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dígame amén cuando lo tenga. Voy a leer en Reina Valera y después lo estudiamos en la tele y en la NTV. Vamos a las 3. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. A las 3. 1, 2 y 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió ¿qué? La corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ahora quiero que lo leamos por favor en la tele. Dice la palabra del Señor: qué mal te va a ir, Jerusalén, el pueblo de Dios. Eres una ciudad desobediente y maltratas a los demás. Estás llena de pecado. Mire lo que dice: no aceptas consejo de quién, de nadie, ni permites que se te corrija. No me buscas ni confías en mí. Y mire lo que dice en la NTV, Nueva Traducción Viviente: qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Hágalo conmigo, ay, ay, ay. Usted, amado hermano, conoce personas que no aceptan corrección, que no se les puede ni hablar, que son don o doña perfecta, todos se lo saben, todos lo refutan. Amado hermano, son perfectos. Pero qué tremendo que para doña perfecta y don perfecto viene la aflicción. ¿Y sabe por qué le puse mucha mula también? Porque la mula es el animal más terco, hermano. La bestia que pareciese ser indomable. Y el capataz, para que la mulita pueda aprender y pueda realmente hacer caso, ¿sabe qué se necesita? Dale duro con vara. Y la Biblia declara que con la vara, ¿a quién se le da? Al necio. Y hermano, como usted es un hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque aquí no hay mulas, no hay animales, aquí hay hijos de Dios. Pero a veces nos comportamos como mulas porque no queremos escuchar. Nos hacemos los de oreja de pescado. Entonces, como la obra de teatro, nuestros papás nos aconsejaron: oiga, no se vaya a meter con ese hombre. Oiga, pilas con coger lo que no es suyo. Oiga, madrugue que se le va a hacer tarde. Lo empujan a uno, ¿no? Y el consejo a diario, ¿y qué hacen las mulas? No queremos escuchar, no queremos hacer caso, y por el contrario nos enojamos. Y por el contrario, nuestra arma es ofender a otros
para que todo quede hasta ahí y nos hacemos los dignos. Carnes finas dirían por ahí, ¿verdad? Pero qué tremendo, amado hermano. ¿Por qué el Señor les está diciendo al pueblo de Judá en este contexto histórico que les va a ir mal? ¿Sabe? Quiero hablar en este momento del contexto de Sofonías, porque cuando usted lee Sofonías, el capítulo 1, el versículo 1, acompáñeme por favor, para poder entender estas palabras del Señor. Dice: palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías. ¿Hijo de quién? De Ezequías. Téngalo hasta ahí. ¿Quién era Ezequías, hermanos? Rey de Judá. ¿Y este rey qué hizo? ¿Quién recuerda? ¿Se acuerdan que fue bueno, justo delante del Señor? Hizo lo recto a diferencia de sus ancestros. Vino el día en que, amado hermano, el Señor le dijo que se lo iba a llevar, que pusiera en orden su casa, su familia, porque ya había terminado su temporada. Y este hombre oró, ayunó, y el Señor le regaló 15 años más. ¿Y cuál fue la señal que le dio? Que la sombra se corrió unos grados hacia atrás, ¿no? Amado hermano, qué tremendo que este Sofonías, que significa Jehová protege, es la definición de Sofonías, Jehová protege. Es de sangre real, es quizás merecedor de un reino, de lo material, de lo físico. Pero ¿qué hizo que este hombre, amado hermano, prefiriera lo espiritual? Díganle que tiene al lado: el llamado de Dios. Sin embargo, sigue diciendo ahí el versículo que fue hijo de Ezequías, o sea, su tatarabuelo, pero su ministerio en días de Josías. Y creo que el pastor Harold me dijo que hace 15 días hablaron sobre Josías. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Josías? El reformador. Y resulta y pasa, amado hermano, que antes de Josías empezó a reinar a sus 8 años. Y de sus 8 años a sus 18 años, amado hermano, vino la reforma, donde gracias a que él conoció el libro de la ley, pudo, amado hermano, conocer la verdad. Pues resulta y pasa que antes de los 18 años había un desconocimiento de la palabra. No estaba el libro de la ley. ¿Y qué había? Pues, amado hermano, pura corrupción dentro de la casa del Señor. Ese es el contexto de Sofonías. Se llama Jehová protege, viene de una línea real, pero inicia Sofonías y se presume que estos 3 capítulos de Sofonías se escriben en el tiempo donde la Biblia no estaba, o donde el libro de la ley estaba perdido. Ese es el ministerio de Sofonías, no muy ajeno al de hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo nos aterramos, amado hermano? ¿Cómo hay desconocimiento bíblico en las iglesias de hoy en día, entre los hermanos? Y quizás, como en Isaías 5, hacen cosas buenas que son malas, y hacen cosas malas que son malas también. Hoy el llamado de atención que el libro de Sofonías nos quiere hacer es una predicación de justicia y amor. Porque las personas constantemente se quejaban en los tiempos de Sofonías, reclamando que no había un Dios que pudiese hacer justicia ante las cosas malas. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, pero igual que Asaf en el Salmo 73:1 dice: Señor, ¿por qué a los malos les va mejor? ¿Por qué al que es injusto y legal pareciese que sus ojos se fueran a salir de la gordana, comen bien? Y en cambio el justo, el que sirve en la casa de Dios, el que se aniega y le dice no a la corrupción y al pecado, pareciese que no le fuera tan bien. Pues en el Salmo 73 Asaf, ¿qué hace? Se amarga y dice: no le voy a servir más al Señor. Sin embargo, en el versículo 17 y hasta el 23, 24, Asaf lo entiende y entra en sí y dice: claro, éramos como bestias, como mulas sin el Señor. Porque a veces ponemos nuestra mirada en lo físico, en lo terrenal y en terceros, pero no ponemos nuestra mirada en lo realmente importante, que es lo intangible, en el reino de los cielos, amado hermano. Asaf entiende y dice: en cuanto a mí, el buscar a Dios es el bien, por lo cual lo pondré en primer lugar y contaré sus buenas obras. Sin embargo, en los tiempos de Sofonías, las personas dicen: hay corrupción,
hay violencia, pero el Señor no va a hacer nada, no hay quien haga justicia. Y este libro, amado hermano, nos relata en los 3 capítulos que el Señor es justo, pero aún es tan justo que la consecuencia del pecado es la muerte, y su propio pueblo y los mismos que Él rescató están en injusticia y merecen un castigo. Las consecuencias, amado hermano, cuando usted y yo pecamos, como mulas tomamos malas decisiones y nos obstinamos a la maldad, amado hermano, es el juicio de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué como mulas el Señor sabe qué hace? Nos tiene que dar duro para que usted pueda decir, claro, perdóname, Señor, porque como Asaf dice, éramos unas bestias. Estaba recordando esta semana, ¿usted sabe de dónde nos sacó el Señor? Hermano, puras bestias, del pecado, de la desobediencia, de unas prácticas de sexualidad incorrectas, del orgullo. ¿Qué es lo que quiero que usted y yo aprendamos en esta mañana? Porque si nos obstinamos, si yo me hubiese seguido por esos caminos solo llevan a un lugar, y se llama la muerte, donde hay crujir de dientes, amado hermano. Estos eran los tiempos de Sofonías. No había justicia, y por el contrario aumentaba la maldad. Y también no estaba la Biblia, también no había palabra de Dios. De hecho, en el capítulo 3 sigue leyendo, y los sacerdotes eran corruptos, los profetas y los maestros estaban corrompidos, amado hermano, y los ilustra como si fueran leones o como si fuesen lobos. No muy ajeno a lo que estamos viviendo. Por eso, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, para poder entender el contexto de Sofonías, también nos remontamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 23, versículo 4 al 20, porque esto fue antes de que encontraran el libro de la ley. Y le quiero leer algunos versículos para que usted se haga una idea. Mire, dice el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, el versículo 4: que saquen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Mire qué tremendo. Estamos hablando de una congregación, sí, cristiana, para traerlo hoy en día para que usted entienda. Imagínese una iglesia, bonito el sonido, sí, las luces, los hermanitos diáconos, pero ¿sabe qué había dentro de esas iglesias? Amado hermano, anatemas, cosas consagradas para Baal. ¿No le parece eso tremendo? ¿Qué significa eso? Que dentro de la misma iglesia y dentro del mismo pueblo de Dios habían prácticas de ocultismo, habían prácticas de brujería y hechicería, y cosas que están totalmente contrarias al Señor. Y mire qué tremendo, porque se le da el consejo a las personas: oiga, hermano, usted no va a tener anatema en su casa. ¿Quién no sabe acaso que la ruda es brujería, hermano? Es que para la buena suerte. Otros dirán que no, pastor, los calzoncillos amarillos ahorita en diciembre, las 12 uvas, yo saco mi maleta. Otros juegan el chance, otros son de adivinación, otros con las rifas, otros con... Amado hermano, la última vez que se echaron suertes en el Nuevo Testamento fue en Hechos capítulo 1. ¿Y saben por qué se echó suertes? Y en el Antiguo Testamento, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo. Pero a partir de Hechos capítulo 2 ya usted no necesita la suerte, porque necesitas a la persona del Espíritu Santo. Por eso, si hay desconocimiento, ¿qué hacen las personas? Pues, amado hermano, lo mismo cultura que hay allá afuera: agorería, brujería. Mira qué tremendo. Esta semana todos los hermanos preocupados, y cómo no, en Cali y en Medellín se va a hacer un congreso de brujería, y van a traer a los más duros de la oscuridad y de las tinieblas. Y cómo no alarmarnos, ¿verdad que sí? Pero es que, hermanos, estamos en el postrer día. Y mire qué tremendo, que las personas, viendo el ejemplo de nuestros hermanos venezolanos, cómo allá en los entes gubernamentales y en todo se levantaron la alianza, brujería, hechicería, ¿cuál ha sido la consecuencia de nuestros hermanos? Mire, no hay que ser el más espiritual, amado hermano, para saber en qué tiempos estamos y lo que se avecina para nuestra nación. Porque en los tiempos de Acab y Jezabel, cuando los diligentes eran los que dirigían la nación por medio de brujería, de hechicería, de ocultismo, ¿qué pasó? La Biblia declara que se cerraron 3 años y 6 meses los cielos.
¿Y qué pasó? Abundaban las viudas, abundaban los huérfanos. Amado hermano, la Biblia declara: bienaventurada la nación que teme a Jehová. Pero le pregunto, ¿y qué es la nación que no teme a Jehová? Como mulas, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar, amado hermano? Las consecuencias de no poner al Señor en primer lugar. Pues estos eran los tiempos de Josías. Dentro de la misma casa del Señor había que adoración a Baal. Dice el versículo 5: y quitó a los sacerdotes idólatras, mire, pastores idólatras, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo a los que queman incienso a Baal, al sol, la luna, los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Mira, hermano, usted mira todas las montañas de nuestra región y ahí hay un santo. Pura idolatría, amado hermano. ¿Usted cree que eso es porque sí, cultural? No. Es porque han querido que nuestra nación sea consagrada a Baal. Y ¿sabe? Algo que me llama la atención: ver cristianos con el horóscopo. ¿En serio? Y aquí me está hablando de los signos zodiacales. Entonces, no, y es en serio, me conseguí a uno que me dijo: pastor, estoy preocupada. Fue una mujer: es que yo soy Tauro. Usted es mula, hermana. Tauro no, es mula. Entonces, que los planetas se alineen. No, usted necesita es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita ningunos planetas, ningunos nada. Usted necesita es del Señor y del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué esa cultura se ha permeado aquí dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en las redes sociales se normaliza. Y porque aún muchos cristianos lo normalizan y piensan que eso es normal. Pero hermano, eso es brujería. Dígale que tiene al lado: eso es brujería, eso es ocultismo. Hizo también saca las imágenes de acera. Mire, aquí algo: los sacerdotes eran idólatras, casi lo paso por alto. Y a veces un ídolo no es solo la cruz que usted tiene aquí pensando que ahí hay salvación, o no es la imagen allá, sino levantamos ídolos, ¿verdad? Un futbolista, ídolos, un cantante, ídolos, un pastor. Pero usted tiene que entender que usted no puede levantar ídolos. Lo decíamos hace 8 días: el Señor y usted y el Señor. Este hombre le va a fallar. La persona que está al lado suyo probablemente le va a fallar porque es de carne y hueso, pero Cristo jamás le va a fallar. No levantes ídolos de carne y hueso, amado hermano. Porque lo decíamos, primer libro de Samuel 16, ¿no? El pobre Samuel levantó un ídolo sin darse cuenta, llamado Saúl. ¿Y Saúl cómo se comportó? Como todo ser humano, hermano. Y entonces el Señor le tuvo que decir: no llores más a Saúl. Amado hermano, un ídolo te va a hacer llorar, un ídolo te va a desilusionar. Cristo jamás lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Puras mulas, ¿no? No, nos pasa. Yo no le estoy diciendo que usted no tenga admiración por una persona de Dios. Téngala, pero sepa que va a fallar. Tome lo bueno, deseche lo malo. Dígalo conmigo: tome lo bueno, deseche lo malo. Mire, sacaron, versículo 6: saca la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Mire tan corrupta que estaba la casa de Dios. Y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Versículo 7, por favor. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Y mire qué tremendo, porque como había desconocimiento de la Biblia, en el principio de buena fe, las personas no saben qué es fornicación, o las personas no saben qué es el adulterio, o las personas pueden o creen que pueden llevar una vida en pecado y aún decir que están bien, cuando no, amado hermano. La Biblia es clara y la Biblia llama pecado y obra de la carne lo que es, que hay un camino para estas personas, que ¿cuál es? Lamentablemente la muerte y el lago de fuego más adelante. Sin embargo, amado hermano, escrito está, y es que es explícito: los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, hasta los borrachines, hermano. Y usted dirá: pero pastor, la Biblia dice que Dios cuida de sus borrachitos. ¿Dónde está eso, hermano? Muéstremelo, por favor. Mire, en esa casa, imagínese esa iglesia allí, cuando Sofonías tenía que venir a predicar. Mire qué tremendo. Le quiero enseñar algo que yo reflexioné.
Porque aunque no tuvieran Biblia, no tuvieran el libro de la ley, Dios levanta un profeta. Y ese profeta llamado Sofonías fue y los exhortó. No podían decir es que yo no sabía, porque había un profeta de Dios que les estaba diciendo: por cuanto pecaron viene juicio de Jehová, el día del Señor, donde va a erradicar absolutamente todo el pecado. Pero estas personas que decían, no te puedes justificar diciendo: ah, no. Quizás como ellos, dentro de la misma casa de Dios hacían orgías. Imagínense eso tan abominable, prácticas de inmoralidad sexual. ¿Y cómo es posible que hoy en día, amado hermano, se conciba de la misma manera que vivir en adulterio está bien? Y tranquilo, yo después me legalizo. Dígale que tiene al lado: cuidado, quizás hoy sea el último día. No podemos jugar tampoco con la gracia de Jesucristo. Eso es como, yo no sé si antes usted sabía que jugaban mucho a la ruleta rusa. ¿Sí sabe qué es eso? Entonces le ponían una bala y le echaban hacia el cachazo y a ver a dónde da. Y hay gente que juega así con la salvación. Está esperando que pase el tiempo y yo me arreglo, el Señor me tiene paciencia. ¿Qué tal no, hermano? Hoy es el día que usted debe decir: yo me pongo a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es fornicar? Que de pronto dirán: es que yo no sé, pastor. Mire, este me pareció gracioso. Un día una parejita cayeron en fornicación de la iglesia. Y pues bueno, confesaron su pecado. Qué bonito. Pero no solo basta la confesión, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Apartarse del pecado. Bien, Esther sí sabe, gloria al Señor. y sabe, yo le dije: pero si usted le servía al Señor conociendo la verdad, ¿por qué lo hizo? Entonces, ¿sabe cuál fue la respuesta, Andresito? Me dijo: es que me da miedo que se me olvidara hacer cositas especiales. No, y parece risa, pero es realidad. Y hay personas que ante la justificación, hermano, se la saben todas. Pero hoy yo quiero decirle: ¿sabe qué es fornicar? Que usted tenga relaciones íntimas antes del matrimonio. ¿Sabe que se puede fornicar con el corazón y adulterar con el corazón también? Es cuando las personas en su intimidad, cuando nadie les ve, ¿sabe qué están haciendo? Prácticas de inmoralidad sexual, masturbación, pornografía, sueños húmedos. Pastor, ¿un sueño húmedo es pecado? Claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el fruto de la concupiscencia que ha entrado por sus ojos. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está escuchando? En esta casa, amado hermano, en esta iglesia abundaba la fornicación. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio, hermanos? ¿Solo es tener relaciones íntimas con otra persona? Jesús lo enseñó, ¿no? Que podemos adulterar con el corazón. Ojo, hermanos, porque usted hizo un voto y un pacto delante de Dios primeramente, que esa mujer y ese hombre con el que usted en su sano juicio, ¿cierto?, tomó la decisión de vivir toda la vida. Y es más, el pastor siempre le va a decir: hasta que la muerte los separe. Entonces, si usted se quiere casar, si usted quiere legalizar su situación, está bien, bien desea, pero tenga presente que el matrimonio, amado hermano, no va a ser la solución para su pecado, sino Cristo. Y que si se casa en su 100% de conciencia, esa persona va hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Siga el consejo de Job, que Job, en la situación más difícil y más pesada, ¿qué pasó? La mujer fue fatua, dice la Biblia, y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y le pasó lo que le pasó. Pero ¿qué cree? Que cuando Dios le restauró también la esposita. Claro, la misma esposa fue la que le restauró. Con ella volvió a tener hijos. Hermano, si es el esposo que le tocó, la esposa que le tocó, no sea como mula. Con esa es. Amén. Usted se da cuenta, lo veíamos con el pastor anoche, los que se ganan los premios Grammys, los que están en las películas, los que están girando, la fama, amado hermano, la tienen que esas personas que no muestran un testimonio de íntegro, que tienen unas vidas desordenadas, que están en adulterio o en fornicación o en otro tipo de pecados, codicia, lo que sea. Y se nos crea un modelo
qué entonces lo normalizamos? Y si esas personas que están allá lo pueden hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Pero Dios está diciendo en esta mañana, no, usted tiene que ser como la palabra de Dios nos está enseñando. Porque en los tiempos de Sofonías, amado hermano, les dijo que si no se arrepentían, iba a venir un juicio. Entonces aquí empiezo a responder preguntas. ¿Los males tienen su merecido? Sí, hermanos. Y con el libro de Sofonías nos damos cuenta, porque va a haber el día venidero donde el Señor va a hacer justicia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para avanzar, vamos a Sofonías, por favor, el capítulo 1, el versículo 4. La palabra de esta mañana se llama mucha mula. Y estamos estudiando el profeta Sofonías. Ya vimos el contexto histórico, ya sabemos cuál es su ministerio, y estamos aprendiendo a partir de sus 3 capítulos la justicia y el amor de Dios. En Sofonías el capítulo 1, el versículo 4, bueno, el versículo 2, el Señor ya se llena la copa de la ira y dice: destruiré por completo todas las cosas. Y dice el versículo 4: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré, mire lo que dice, de este lugar los restos de Baal, el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurado por Jehová y juran por Milcom. ¿Hay qué tipo de personas me está hablando? De los tibios, ¿cierto? Porque hay unos que, conociendo la verdad, hablan como cristianos, se visten, bueno, ya no se vistan como cristianos tampoco, pero pareciese que fuesen cristianos, pero también que están diciendo que se postran sobre Milcom. Y yo estaba mirando quién era ese Milcom, y amado hermano, mera brujería. Y es el que juega a los dos bandos. Quizás en la casa son unos, pero en el trabajo son otros. Quizás cuando su esposa y sus hijos están son unos, pero cuando están con sus amigos son totalmente diferentes. ¿Y qué dice Apocalipsis de los tibios? Hágalo así conmigo. El Señor los vomita, amado hermano. Qué tremendo, porque abundaban los tibios. ¿Y cómo no, si no había Biblia? ¿Cómo saber cuáles son los límites? A través de la palabra del Señor. ¿Qué cualidades tiene una mula? Bueno, terca, ¿cierto? Necio. ¿Y un necio qué cualidades tiene? Que habla mucho. Se la pasa hablando, y yo voy a hacer, y yo tengo, y usted lo va a corregir, y ¿qué dice? Yo puedo, yo soy, yo ya me la sé. Y mire qué dice en el versículo 7: calla en la presencia de Jehová. Qué tremendo. ¿Cómo no ser mula? Guardando silencio. Porque el sabio se tiene ¿cuándo? Cuando calla. Más bien el consejo en Santiago, ¿cuál es? Seamos tardos para hablar, discúlpeme, y prontos para escuchar. Amén. Amado hermano, cállese. Eclesiastés 5 dice que en los muchos sueños hay muchas palabrerías, pero tú teme a Jehová. ¿Y cómo identificar que somos necios y somos como mulas? Porque no queremos guardar silencio. Amado hermano, nos van a ofender. Muchas veces usted dice blanco, le van a decir negro. Vamos a tener oposiciones, sobre todo los que son líderes o los que tienen, no sé, un cargo. Pero ¿sabe cómo usted se tiene por sabio y que no es una mula? Cuando usted escucha muy atentamente la voz de Dios. Y ante nuestros hermanos y las personas que nos rodean, usted guarda silencio, esperando, amado hermano, que sea Dios quien haga justicia. Pero una mula no quiere callarse. En serio. Y a mí me pasa, mire, yo he tenido los problemas más grandes en mi vida. He perdido plata, he perdido amigos, he perdido oportunidades por culpa de esta lengua. Porque hablo mucho, hermanos. Y lo tengo que reconocer, y lo identifiqué. Y Eclesiastés 3, Santiago el capítulo 3 dice que esta lengua tiene como un timón, amado hermano, y puede manejar una gran barcaza, pero también puede arrastrarle el mismo infierno, amado hermano. Si usted quizás ha tenido consecuencias a través de su lengua, hágalo como está aquí. Calle en la presencia del Señor, congréguese más, ayune más, ore más, saque la lengua, por favor, y muérdasela. Nos cuesta, pero recuerde, en cuanto a usted, amado hermano, cállese. Dice el versículo 7:
discúlpeme, vamos al versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, mire lo que decían, Jehová ni hará bien ni hará mal. Yo puse ahí una lista, ¿verdad? En las diapositivas. Y cómo no, porque el Señor está prometiendo que Él traería un juicio y que Él los escudriñaría como linterna. Pero recuerde cuáles eran los tiempos de Sofonías. No había Biblia. Pero ahí hay una promesa que el Señor les está diciendo, pero va a venir un día en que yo los voy a escudriñar como linterna. Y la linterna es un símbolo de la palabra de Dios, porque el Señor sabía con claridad que un día Josías a sus 18 años se encontraría el libro de la ley. ¿Sabe qué pasó? Eso pasó cuando Josías leyó, o cuando le leyeron el libro de la ley. Lo primero que él hace es que se desgarra sus vestiduras. Y lo segundo dice, el Señor nos va a aniquilar a todos, porque estamos viviendo de una manera incorrecta. Y quizás nosotros somos iguales, vivimos una vida desordenada porque no conocemos la verdad que es la palabra del Señor. Pero cuando el Señor empezó a recompunjar nuestros corazones a través de la palabra, usted dice como Josías, Señor, perdóname. Una bestia. ¿Y qué hace la Biblia? Como linterna empieza a traer claridad a nuestros caminos, a nuestras familias, en nuestro entorno. Aquí estos estaban sin el conocimiento bíblico y dirían, Jehová no va a hacer ni para bien ni para mal. Pareciese muchas veces con lo que escuchamos en las noticias que Dios fuera ajeno a los tiempos que vivimos. Pero hermano, no se preocupe. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará, tarde o temprano. Hace poco a una de mis amigas, hermana, pastora, le robaron su celular. Y entonces me escribió para que yo le pasara dinero, ¿no? Y uno con esa impotencia, ¿no? Lo primero es, hijo del diablo, arrepiéntase, devuelva ese celular, el fuego lo está esperando, ¿no? Porque uno quisiera como ¡ah! Y pareciese que, porque se burló de mí, mandó un jajaja, uno más rabia le da a uno, ¿cierto? Pero no se desespere, porque aquí ellos decían, Él no hará ni bien ni mal. No, usted no sea de esos. Usted sepa que Dios iba a hacer justicia y la consecuencia de cada obra, hermano, que más bien deberíamos orar, Señor, que ese hombre conozca al Señor, que vaya a entrar al NEC y entres a la Biblia y el Señor le revele ahí algo, porque la consecuencia es nefasta, hermano. ¿Sabe? Lo sabemos, hemos entrado a la cárcel y allá en la Modelo todos son inocentes. Pero perdón, ¿quién está sufriendo allá? Allá no hay paz, hermano. Allá está la pluma y allá no le hacen caso a Dios, pero sí a un hombre terrenal. Y el hombre terrenal, ¿sabe qué hace? Los abusa, los golpea. Mire, aquel joven que nunca quiso hacer nada en la casa, en la cárcel lo ponen a lavar ropa. Y a la fuerza y como una mula, con látigo, lo obligan. Entonces, hermano, usted si es de Dios, tranquilo. Dígale que tiene al lado, todas las cosas son para bien, para los que aman al Señor. Mi hermana va a estrenar celular, ¿cuántos dicen amén? Va a ser bendecida por Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Acompáñame por favor al capítulo 2, versículo 15. Mira estas personas cómo estaban. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Usted se conoce a esos? Solo yo tengo, yo puedo. Cuidado con mis cosas, cuidado con lo mío. Es que son mis sueños, es que es mi ministerio. Yo, hágalo así conmigo. Yo, Gitis. Yo y yo. Usted tenga su libertad, ¿cierto? Usted puede ser lo que usted quiere ser. Quiere ser perro, sea perro. Se quiere casar con un poste, hágale hasta la muerte con ese poste. Una se casó con un Transmilenio, otro con un muñeco. Yo soy libre, yo puedo hacer, solo yo y el límite soy yo. ¿Y acaso la Biblia no dice que en el postrer día habrán amadores de sí mismos? Pero a usted no le ha parecido que a veces eso se permea dentro de la iglesia. Yo.
Estos son los egoístas, hermanos. Vuelvo y lo digo, amadores de sí mismos, que solo tienen tiempo para sí mismos. La consecuencia es cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Me sorprende que dice: esta es la ciudad alegre que estaba confiada. Y a veces nos confiamos porque actuamos de una mala, como mulas, de una mala manera, y pareciese que no viéramos ya la consecuencia. Pero amado hermano, realmente tenga cuidado, porque probablemente pronto vendrá el juicio del Señor, vendrán las consecuencias. Mire, aquella persona que quizás su esposo se confía de que tiene a su esposa segura, ya no es cariñoso, ya no tienen tiempo de calidad, quizás por el contrario hay grosería, falta de respeto, y aunque son cristianos, pero hay una frialdad en ese matrimonio, que piensan que están seguros y confiados. Pero hermano, si usted no cultiva esa relación, eso se está secando y se está creando una raíz de amargura que va a producir un fruto. ¿Y sabe cuál es? Que van a ser como un yugo en la carne con esa relación, como un látigo. Y aunque usted sabe como cristiano que no se puede separar, y por el temor a Jehová ahí está, pero son infelices. Y el Señor no quiere eso tampoco. Hoy póngase a cuentas con Dios y aún con los hombres, y saque tiempo de calidad con esa mujer, o viceversa. Dele a esa mujer como un vaso frágil. Vi un ejemplo que me gustó: coja un vaso frágil, métalo en una bolsa y péguele. Se va a romper, ¿cierto? Y usted vaya a meter la mano a ver qué pasa. Y entonces llegan los matrimonios después de 20, 30 años, y una mujer amargada y un hombre haciéndose la víctima, pero está recibiendo todo lo que sembró en esos 20, 25, 30 años. Y quizás aquí, alegres y confiados de que no, nosotros estamos bien, y mentiras. Por eso hoy es un bello día para restaurar esa relación, ¿verdad que sí? Pide una consejería, póngase a cuentas con el Señor. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Acompáñame al capítulo 3, versículo 4, por favor. Mire cómo estaba, terrible, ¿no? Cómo estaba este pueblo, esta ciudad. Sus profetas son livianos, hombres predicadores, y sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Esa palabra, falsearon la ley. Mire, amado hermano, con tanta cosa que se ve hoy en día, lo hablábamos anoche con varias personas, es muy difícil realmente saber quién es quién. Hay un impostor entre nosotros. Claro, amado hermano, pero mire, la mejor manera de que usted sepa de que la persona que le rodea es de Dios es por medio del fruto del Espíritu. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio de sus hijos. Y ese testimonio y esa fe sí se puede palpar. ¿Se acuerdan? Santiago le dijo: muéstrame tu fe. Entonces el que dijo: pues, con mis obras. Usted lo va a poder verificar, como dice en Timoteo 3, vuelvo y lo digo, lo dije hace 8 días, con su testimonio. Que tenga hombres de una sola mujer, o sea, que tenga un buen matrimonio, que tenga a sus hijos bajo sujeción, dice ahí la palabra, que no sea codicioso, que no sea dado al vino, que no esté de boca en boca, ¿no? Que sea irreprensible. Entonces mire que sí se puede palpar el fruto y en este contexto no se amula, de que sea una persona humilde, de que se deje corregir. Esta semana alguien me preguntó: ¿cómo lidiar con el liderazgo? ¿Cierto? No me ven, no me respetan, no me quieren, todo no les parece. ¿Cómo? Los quito, los elimino, los he errado del libro de la vida. ¿Qué debo hacer? ¿Y sabe cuál es la mejor manera, hermano? Con la humildad, con el fruto del Espíritu. ¿Sabe cómo hemos ganado grandes batallas aquí en la iglesia? Con el arma mortal, la humildad, con el amor, con la paciencia. Cuando lo quieren a usted atacar y cuando lo quieren a usted golpear, la Biblia declara que la respuesta blanda, ¿qué hace? Hermano, es que lo he visto. Tienen una lista, pero cuando usted baja la cabeza y usted dice: bueno, tienen razón, perdóneme, discúlpeme, tengo que cambiar.
Ante eso, ¿qué puede decir la gente, hermano? Yo le pido lo mismo. Aquí, amado hermano, los pastores, los profetas son livianos, estaban contaminados, falseaban la ley, manipulación, transgresión. No se mostraba el fruto, solo ruido y fuerza. Y ahí no está el Señor. No necesitas gritar mucho, no necesitas hacer mucha fuerza, necesitas guardar silencio y dejar que Dios sea el que haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Corrupción, mulas corruptas. Y termino esta parte con el versículo 7 del capítulo 3. Mire esto tan tremendo. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Pero mire, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y vuelvo y lo digo, nos pasa como colombianos, vemos el espejo y si aquí hay hermanos venezolanos les bendigo. Pero es claro, hermano, cuando fuimos a Venezuela, recuerdo que fuimos a Guarenas. Y en las playas nos contaban que en el 2007, 2008, amado hermano, venían helicópteros y tiraban polvo de muerto, de huesos secos, sobre toda la región. Que cuando en las carreteras que viajábamos de Caracas a Guarenas, ponían sacrificios de animales para Baal, en este caso Leonza o la Santa Bárbara y demás. Y hermano, pareciese que en esos momentos la economía se hubiese fortalecido y vieron quizás un pequeño vislumbre, una ilusión. Pero la realidad es que 2 años después fue la penumbra más grande que tuvo en esa región Venezuela. Gente que moría literal de hambre, amados hermanos, que tuvieron que escapar ante el juicio de Jehová. Amado hermano, la realidad supera la ficción. ¿Cuántos dicen amén? Mire, viendo esto, las consecuencias de Venezuela, y nosotros como colombianos, como hijos de Dios, viendo este ejemplo y no cambiamos, viendo que como cuando alguien adultera o toma malas decisiones pierde a su esposa. A veces vemos como hijos crecen, amado hermano, con vacíos emocionales y asuntos pendientes por un hogar disfuncional, y vemos los ejemplos, pero como dice aquí la Biblia, mas ellos se apresuran a corromper todos sus hechos. O sea, pensamos que eso no es para nosotros y decimos la consecuencia, uy, pobrecito, ¿no? A veces decimos, pobrecito, pero es que la embarró, ¿no? Ay, mire, se perdió esa plata por hacer ese negocio ilegal. Ah, pero ¿quién lo manda? Y 3 doritos después, ¿qué hace uno? Va y se va a botes en el mismo hueco, como una mula. Decía el hermano Alejandro, ¿no? A veces las mulas son hasta más inteligentes que uno, porque la mulita se pega y ya sabe dónde no se tiene que pegar. Y yo voy a decirle, hermano, ¿qué más ejemplos quiere ver? Vea las noticias. El pecado, amado hermano, lo va a llevar a la muerte. O lea la Biblia. Mire, todos los reyes, cuando se portaban bien y buscaban al Señor, Dios los prosperaba. Pero cuando medio se alejaban un poquito del Señor, ¿qué pasaba? Muerte. Y yo voy a decirle, no mire ejemplos, o que usted no sea el ejemplo, que Dios me guarde de ser un ejemplo de esto. Más bien usted sea íntegro. No haga negocios ilegales. Dígale al que tiene al lado, no se meta en ilegalidad, porque le va a pasar cuenta de cobro. No haga las cosas a la manera corrupta. Amén. 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 Tirosos dirían allá en Sofonías, ¿no? Listo. ¿Cómo no ser mula? Usted dice, pastor, yo no quiero ser como una mula, yo quiero ser como un hijo de Dios. Entonces lo primero, calle en la presencia de Jehová. Ya lo vimos, Sofonías 1:7. Cállese, cállese. No cuente sus sueños, no cuente sus visiones. Es para usted y el Señor usted. A veces uno habla mucho y, hermano, los hermanos que hacen de José vienen y uno resulta en una cisterna rota, hermano. Una cisterna para esclavo por contar lo que no tenemos que contar. Si a usted Dios le da un sueño, una visión, es válido, porque yo también soy bien soñador, pero eso es para mí. Amén. Número 2, sea humilde. Y mire la promesa, porque en un libro que tiene 3 capítulos donde hay mucho juicio, pero también hay un remanente y una esperanza, que es lo que quiero culminar con eso. Cuando usted lee Sofonías, el capítulo 2, el versículo 3, mire lo que dice: congregaos y meditad, versículo 1.
Eso es lo que estamos haciendo, congregándonos y meditándonos en la palabra de Dios. Pero el versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Y arranco en esto. ¿Quién es un humilde? El que escucha, el que toma el consejo, el que baja la cabeza, el que realmente, amado hermano, está dispuesto a ser corregido. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el más humilde de todos? Según el mismo escritor, Números 12, ¿no? Moisés. Le dice a María y a Aarón: ¿por qué se mete con el más humilde de todos? Amado hermano, te van a herir, se van a querer burlar de ti. Y sí, lo van a hacer. Pero usted entienda que no es con sus palabrerías, no se defienda. Deje que Dios sea que lo defienda. Amado hermano, resultó fue Moisés orando por su hermana, por esa sarna que le dio esa lepra. Y a veces lo van a hablar mal de usted, y usted después, con amor y el espíritu que está en usted, resulta es orando por ellos y bendiciéndolos. Porque si usted no lo hace, ¿sabe qué va a pasar? Amy dice allí en Job que para que se le pudiera restaurar tenía que orar por los hermanos, por sus amigos, que un día no estuviesen ahí. O sea, tenía que demostrar el fruto del espíritu. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sea humilde. Dice Isaías 57:15, ¿cierto? El que habita en la altura, el Altísimo, el Santo, Santo, Santo. ¿Este qué hace? Levanta el espíritu del humilde y quebrantado de corazón. Si usted es humilde, amado hermano, créame que va a ser promocionado. Ese proceso se va a terminar, porque el Señor va de aumento en aumento. Pero si usted es orgulloso y usted lo quiere hacer a su manera, hermano, más lo va a humillar el Señor, más lo va a triturar, más le va a doler, más lo va a despojar. Por eso, sacúdase, hermano, en este momento todo orgullo, no, en serio, de toda arrogancia. Aquí donde me ven, yo sufro con el orgullo. En serio, quiero ser más que otros, siempre desde que soy pequeño. Y me cuesta cuando otros están un poco más brillando. Pero de una vez viene el Señor y me dice: más humilde, más humilde. Y yo sé que el Señor me trata por ahí, y me ha hecho unas, hermano, que no se las voy a contar. Pero sé que el Señor está trabajando en mi mal carácter, hermanos. Y ¿saben? Cuando usted es humilde, también Él viene y nos da a veces más de lo que merecemos, y nos pone en lugares de preeminencia, que usted dice: solo es el Señor, porque yo de mula no estaría aquí. Solo el Señor. Amén. Sigue diciendo el versículo: los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y ahí me está hablando de un remanente, que mientras que el mundo está patas arriba, que mientras hay oscuridad y tinieblas, aún hay un pueblo humilde que quiere justicia, amado hermano. ¿Y quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo, que porque de tal manera Él se entregó, hermano, se despojó. Mire qué humildad. No quería los títulos ni los nombres, sino no tuvo de qué aferrarse, se entregó. Y hoy usted y yo, por medio de Él, podemos ser salvos. ¿Usted lo puede hacer de esa manera? ¿Se puede despojar de sus sueños? No se aferre a nada, hermano. Hoy está, quizás mañana no está. Hoy tenemos un carro, ya estoy pensando hasta en venderlo, ya mañana no va a estar, hermano. Pero si Cristo está en ti, amado hermano, no necesitas de nada más. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Un día yo le dije: Señor, ¿qué más quieres de mí? Y si usted le ha venido orando hacia el Señor: Señor, ¿qué más demandas de mí? ¿Qué más quieres? Te sirvo, estoy procurando la santidad. ¿Qué más quieres? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo: Brayita, Miqueas 6:8. Oh, hombre, ¿qué demando de ti? Que hagas justicia, que hagas misericordia y te humilles delante de tu Creador. Ya, punto. ¿Qué más quiere? Sea justo. Vuelvo y le digo: anda en legalidad, hermano. Sea justo con su esposa, con sus hijos. Sea justo con sus trabajadores. Sea justo con su empleador, porque usted llega tarde si le están pagando de un horario a otro horario. ¿Cuántos dicen amén? Sea justo, no tome lo que no es suyo. Sea justo, amado hermano, en su vida, y va a ver cómo el Señor lo guarda del juicio que viene para las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice que buscan mansedumbre.
¿Sí sabe qué es ser manso pero no menso? Ser manso, ¿sabe qué es, amado hermano? Que usted ame al Señor con todo su corazón, el primer gran mandamiento. Pero el segundo es que usted ame a sus hermanos y que usted constantemente tenga un corazón de servicio para con los demás. Que no sea amador de sí mismo, sino siempre esté a pro de un tercero. ¿Y cuántos amadores de los hermanos hay en esta mañana? Que usted se preocupe cómo está por su hermano, con su hermana. Yo quiero agradecerle públicamente a todos los que nos han estado llamando. Gracias, porque usted no sabe lo importante que es una palabra en tiempos difíciles. Gracias por cada abrazo, por cada mensaje, por cada llamada. Perdónenme si no respondo todo, porque entenderá que soy papá canguro. Pero gracias por demostrarnos el amor. También háganlo con sus hermanos. Si quizás no hay de aquí para allá, usted sea el que más ame. ¿Cuántos dicen amén? Usted sea el que dé el amor y así mismo lo recibirá. Reciba corrección, Sofonías 3:7. Dije, ciertamente me temerá y recibirá corrección. Y, amado hermano, esto es lo que no nos gusta. Pero si usted no quiere ser como una mula, reciba la corrección de parte del Señor. Si en este momento usted está viviendo inquietud, si usted pareciese que, amado, avanzan todos menos usted, quizás es una corrección de Dios. Sí, hermano. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a desesperar? No, hermano, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Aceptemos la corrección. ¿Sabe cuál a veces es la corrección? Nos quita un trabajo. ¿Sabe cuál es la corrección? Perdemos dinero. ¿Sabe cuál es la corrección? A veces viene, porque aquí más adelante decía, es el Señor quien nos aprieta, quien muchas veces nos pasa por situaciones difíciles para que usted ponga un stop en su camino y no seamos como mula. Sí nos va a doler. A veces nos quita los sueños por un momento. Mire, yo duré 3 años sin tocar guitarra. Me la quitó del todo y me dolía. Usted no sabe cuántas lágrimas corrieron. Pero ¿sabe qué? Cuando usted obedece al Señor, esta semana dice que voy a dar un taller en la universidad donde trabajo, a nivel nacional, en el auditorio principal, sin merecerlo, sin pedirlo. Y sabe, estoy tan nervioso porque estoy desactualizado. Y dije, Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues toca ser responsable y cumplir, ¿verdad? Pero yo no lo busqué, hermano. Esas solo son las honras que Dios nos da. Pero viene de un desierto de más de 3 años, hermano, donde decir no a la economía, no a una estabilidad. ¿Son qué? Correcciones, porque mi corazón se desvía fácilmente. ¿Cómo te está corrigiendo el Señor? ¿Sabe a veces cómo nos corrige? Con los mismos procesos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay un proceso de quizás una persona tóxica. Y usted quiere alejarse de esa persona, pero no puede porque es su hermano, su hermana, es un familiar. Y entonces usted, tremendo proceso, se soluciona y usted todo feliz. Y 2 días después le llega un proceso muy similar, una persona igual, y de pronto hasta más complicada. Y viene de proceso en proceso. ¿Sabe qué es? Quizás usted no se ha querido corregir. Y el del mal carácter, ese es usted, mijo. Ahí hay algo que no está bien. Si está constantemente en el mismo proceso, estás perdiendo la evaluación. Y a repetir, hermano, el supletorio. ¿Qué está pasando, hermano? Si es de la parte económica, entonces usted viene y logra algo, pero otra vez se baja. De pronto no es el diablo. Entonces usted con su mal carácter, ahí hay orgullo, ahí hay algo que el Señor otra vez vuelve y lo corrige a ver si su corazón es aprobado. Ministerialmente lo entiendo, hermanos. A veces somos así en la asistencia para que sea visible. Y entonces, ¿qué pasa con mi corazoncito? Me desanimo, Señor, soy el último que queda, ¿cierto? Como Elías. Pero Elías no se había dado cuenta que todavía habían muchos que no habían doblado su rodilla. Hermanos, son procesos que si no los superamos aquí, ya hoy, 8 días después vamos a estar igual con otro nombre. Amén. Reciba la corrección de parte de Dios. No le atribuyas a Dios culpa, no. Es usted, Dios es bueno. Los que no somos buenos somos nosotros. Algo está aquí que está fallando. Amén. Sírvale a Dios y a otros. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios,
para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Ay, qué bonito ese versículo, ¿verdad? No sea mula, sírvale a Dios. En serio, el afán y la ansiedad a veces hacen que usted, mi trabajo, mis cosas, el estudio de los niños, Hermano, descanse en el Señor, confíe en el Señor, sírvale aquí en la casa de Dios, amén. Sírvale a sus hermanos. Ser un pobre de espíritu, Sofonías 3:12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y usted dirá: pastor, o sea que para agradar a Dios hay que estar pelado en los bolsillos. No confunda humildad con pobreza. O no, discúlpeme, no confunda pobreza espiritual con pobreza física. Porque en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que dice sobre los pobres del espíritu: estos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es ser un pobre, amado hermano, en el espíritu? En que usted constantemente tiene hambre por Dios, demanda al Señor. Y usted sale del culto y usted dice: yo necesito esta tarde meterme más con el Señor, esta noche necesito leer la Biblia, mañana por la mañana convocamos ayuno. Y usted constantemente tiene hambre por el Señor. Una de las grandes quejas de Sofonías en los 3 capítulos es que no confiaban en Dios. ¿Y cómo van a confiar en el Señor si Dios no está? Pero si usted está seguro que Dios está en usted, usted va a confiar en el Señor. Amén. Y termino, los últimos 4 versículos del capítulo 3 dice: no sea injusto. Les está diciendo a ellos: ya no va a haber injusticia, no va a haber mentiras en sus labios. Y para que usted no sea mula, no sea injusto, no mienta, no engañe, viva una vida recta delante del Señor. ¿Cuál es la promesa de restauración? Si viene un juicio para la nación, si viene un juicio para nuestras malas decisiones, para nuestras malas prácticas y la consecuencia de ser mulas, pues la restitución está en el versículo 14, porque dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se deshabilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y yo pensar, amado hermano, que el Señor canta sobre mi vida, que se alegra de lo que yo hago, de cómo pienso, de mi casa. A mí esta es mi restauración y mi esperanza. Si usted puede lograr entender en esta mañana que usted no es una mula, que usted constantemente es corregido por el Señor, y si usted realmente da ese paso y obedece y escucha atentamente la voz de Dios y hace conforme a Él, hermano, Él se va a alegrar de usted. Yo no le voy a prometer, quizás porque a veces las cosas se van a complicar un poquito más, pero sí le puedo prometer algo, y es que si el Señor está en usted, hermano, todo va a estar bien. Y si Él se alegra y canta sobre usted, hermano, wow, que mi Creador cante sobre mí. Uf. Póngase de pie, por favor. Yo puse una frase final. Frase final. Conclusión: si escuchas la voz de tu Dios en la altura, ¿por qué? La humildad. Vivirás en paz, sin carga ni amargura. Ya no serás mula, dura ni testaruda. Serás luz humilde, alma con ternura. Tómele una foto, por favor. Denle un fuerte aplauso al Señor.